Buena tarde a todo el mundo. Muchas gracias por continuar acompañándonos aquí en la segunda mesa de este primer día de nuestro coloquio. En un momento reiniciará el proyector. Bien, esta mesa se titula Representaciones de la violencia organizada en México y nos acompañan Andrés Aguilar Rosales, Alfredo Guzmán Tinajero e Isaac Vargas. El primero en exponernos su ponencia será Andrés Aguilar Rosales. Presentará Heredó de su madre la belleza física y de su padre el oficio del narcotráfico, la violencia patriarcal del narcomundo y la identidad queer en Corazón Sicario. Él es licenciado en Lengua y Literaturas Modernas Inglesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado en coautoría artículos sobre la recepción de narcoseries y las formas de la representación de la cultura narco en la escena drag en las revistas académicas Catedral Tomada y Cuadrata en 2020 y 2022 respectivamente. Adelante, no sé si gustas con este. Con este está bien. Vale, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer pues por la invitación y también por abrir este espacio, ¿no? Creo que es muy importante cuestionar este tema tanto de la violencia como pues en los productos que consumimos, ¿no? Y bueno, para comenzar, bueno, Corazón Sicario de Gibran Valle Alarcón es una novela juvenil poco convencional, ya que se enmarca en el género de la narcoliteratura. Este género, que ha crecido en popularidad en las últimas décadas en todos los ámbitos de productos culturales, ha sido ampliamente criticado, así como es ampliamente consumido. A este género se le ha señalado, de glamorizar la violencia al heroificar las figuras de delincuentes como pues tenemos al Señor de los Cielos, Pablo Escobar, la Reina del Sur, entre otras figuras que han alcanzado el estatus de íconos en la cultura popular contemporánea. Si bien estas críticas poseen validez, también es importante señalar que algunas de estas se fundamentan en juicios morales y clasistas, pues es fácil a veces poner en duda la inteligencia de los espectadores al asumir que consumir esta clase de productos culturales les invita a convertirse en delincuentes. Considero importante matizar estas críticas con otras observaciones que se han hecho sobre este tipo de narrativas y que como espectadores podemos reconocer, como por ejemplo, tenemos esta tendencia en la que los personajes generalmente proceden de entornos rurales o campesinos empobrecidos y pues esto señala una vulnerabilidad de estos grupos a incurrir en la participación del crimen para sobrevivir. También se puede observar una crítica al Estado, gobierno y a las instituciones que se supone deben impartir la justicia al mostrarlos como incompetentes o en cooperación con el crimen. En algunos casos también hay una crítica al imperialismo, al tratar temas como la intervención de Estados Unidos en países del tercer mundo. También es un recurso habitual que a los protagonistas, a pesar de recibir el trato de héroes o heroínas, al final reciben un castigo, como la prisión o la muerte, o de forma más generalizada, un final infeliz por sus acciones. Si les interesa conocer más sobre estas perspectivas y estos estudios críticos, les recomiendo mucho leer a Ainhoa Vázquez Mejía, quien es pues una experta en todo este tema de la narcocultura. Bueno, tomando esto en cuenta, creo que es valioso cuestionar los contenidos que consumimos. Lo que me trae de vuelta a la novela de Gibran Valle Alarcón, que les recuerdo es una novela dirigida a un público juvenil, que posee elementos que corresponden con la narcoliteratura. La obra relata la juventud de Víctor, un chico de familia acomodada que al convertirse en huérfano a una temprana edad es despojado de toda su herencia y echado a la calle. Víctor es el narrador de su propia historia. Es caracterizado como un muchacho simpático al que le ocurren toda clase de desventuras. Por causas del destino, como lo plantea el narrador, él termina viviendo con su abuela materna, con la que no había tenido contacto hasta ese momento, ya que es una santera que oficia rituales para narcotraficantes. Si bien la abuela le ofrece cierta estabilidad al brindarle un techo, incluso una fuente de trabajo como su ayudante en los rituales, Víctor nos cuenta cómo sufre de maltratos por parte de ella. Estos maltratos escalan a la violencia física. Esta situación le insta a buscar una salida, la cual encuentra en Sebastián, quien es un joven narcotraficante que también es un cliente de la abuela. Es aquí donde la novela adquiere un tono como de novela rosa,
que sobre todo se arriesga al explorar una relación romántica sexual entre dos hombres, aunque es necesario precisar que esta relación no se identifica como una relación gay o homosexual, por motivos que explicaré más adelante, pero para efectos de esta ponencia voy a definir como una relación queer, al ser este un término que cubre lo que entendemos como diversidad sexual. A partir del momento en que el protagonista conoce a Sebastián, Víctor nos cuenta cómo comienza a sentirse atraído a las prácticas criminales de este sujeto, a la par que explora la atracción sexual que siente hacia este joven, al inicio no de una forma explícita, sino más bien platónica. De este modo, esta historia resulta en una especie de híbrido narrativo con la novela rosa. Este género literario, por definirlo en términos bastante generales, tradicionalmente explora una historia de cortejo y los obstáculos que la pareja tiene que atravesar para llegar a la consumación de la relación amorosa en lo que conocemos como su final feliz o y vivieron felices para siempre. Claro que hoy en día contamos con diversas reinterpretaciones del género, pero a rasgos generales, la primicia de una novela rosa es el deseo diferido. Por un lado, el deseo podemos entenderlo como eros, el amor y la atracción sexual. Anne Carson explora esta naturaleza del deseo en la siguiente frase: fue Safo quien por primera vez llamó a Eros dulce y amargo. Nadie que haya estado enamorado se lo discute. Esto sintetiza de forma brillante una naturaleza dual del deseo, al describirlo como un afecto que es agradable al mismo tiempo que resulta doloroso, pues se basa en la carencia del objeto deseado. La tensión y emoción que genera la anticipación de saciar esa carencia es lo que motiva las narrativas de romance. El término deferred en inglés resulta útil para describir el deseo, pues la palabra contiene los significados diferido, postergado, aplazado. En este sentido, el deseo se vuelve algo que se anticipa, pero al mismo tiempo está obstaculizado por un antagonista o por una barrera, que bien podrían ser los prejuicios, la diferencia social o económica entre la pareja, la enemistad entre sus familias, o incluso que uno de ellos sea un vampiro o un ogro, ¿no? Desde el primer encuentro, volviendo a Corazón Sicario, desde el primer encuentro entre ambos personajes, podemos encontrar una marcada carga erótica entre ellos dos. Disculpen, les puse fotos de mi libro porque no encontré el PDF, pero, no es este, perdón. Es este. Aquí tenemos la escena completa cuando se conocen estos dos personajes. En la segunda página vemos el primer contacto que tienen ellos, ¿no? El protagonista, Víctor, menciona que él llega a su casa con mucha ceremonia y es aquí donde él siente una atracción hacia él, ¿no? Y la primera interacción que tienen ellos es pues que Sebastián lo saluda, lo abraza y le sorprende mucho este gesto, ¿no? Es interesante que a pesar de que el protagonista no reconoce de forma explícita en este fragmento el deseo que despierta en él, podemos leer entre líneas la emoción que le genera el contacto físico, así como la atención que recibe de Sebastián. Es evidente su atracción hacia el joven, no solo por la forma en la que se describe la apariencia física con detalle, sino también porque retrata a los demás personajes a su alrededor como fascinados por él. Pues otro aspecto relevante en algunas narrativas de romance es la fantasía del valor que otorga ser deseado por un sujeto empoderado. Un arquetipo recurrente en algunas narrativas de amor es la del héroe adinerado, poderoso, que es dueño de la empresa. El héroe no solo es un hombre apuesto, sino también valioso, lo que permite construir una fantasía en la que por asociación, la heroína, quien muchas veces es caracterizada como un personaje con defectos o desempoderada, se vuelve valiosa al ser deseada por el personaje que ya lo tiene todo. Claro, existen narrativas más modernas donde estos arquetipos son cuestionados y resignificados, pero podemos identificar estas características en las historias de amor más convencionales y populares. Corazón Sicario lleva esta convención al extremo al mostrar el empoderamiento de estos personajes marginados por medio de la violencia patriarcal de la narcomasculinidad. En la escena que Sebastián y Víctor se conocen, Sebastián es presentado como un pez gordo, como lo llama la abuela de Víctor.
Sebastián es recibido con gran ceremonia por parte de todos los habitantes de la casa de la abuela, quien va a oficiar un ritual de santería para él. El chico es descrito como alguien poderoso al ser el líder de una organización criminal y con una gran riqueza a la que aluden al llamarlo pez gordo. Sebastián es respetado, admirado e incluso deseado por los demás. En esa primera atención que Sebastián tiene con el protagonista, podemos observar cómo parece reconocer el valor de Víctor, a pesar de ser un muchacho huérfano venido a menos por el despojo de su herencia. Más adelante en la narración, Víctor toma la decisión de escapar de la casa de su abuela, donde sufre maltratos, para adoptar la vida del narcotráfico como empleado de Sebastián. Esto le permitirá a Víctor ser igual de valioso que él, pues Sebastián representa la aspiración de empoderamiento que Víctor desea. Hago la aclaración que Víctor no anhela concretamente el dinero, pues a diferencia de otras narrativas donde los muchachos se introducen al narco por la necesidad, Víctor deja muy claro que su situación económica no es precaria a pesar de su cualidad de despojado. En una cita él dice: en realidad yo no era pobre, o eso creo, es decir, yo tenía Xbox, laptop, varios pares de tenis, ropa de buena marca, discos originales y los servicios de la chacha, sin mencionar que nosotros jamás íbamos a las farmacias similares. En esta aclaración, el narrador nos demuestra que más que un interés económico, él aspiraba a cambiar su situación como individuo marginado y abusado, es decir, quiere empoderarse, y este empoderamiento resulta posible desde la violencia patriarcal. Sebastián no solo le proporciona ese empoderamiento a partir del símbolo del poder económico, sino también al valorarlo por su capacidad de ejercer violencia. Conforme Víctor aprende a usar las armas de fuego y se familiariza con los pormenores de la venta de drogas, él comienza a escalar en la organización, porque Sebastián descubre en él el talento para la violencia. Víctor nos dice: ahora yo había quedado como uno de los principales miembros, que cada vez se hacía más fuerte y territorialmente violenta. Aquí alude a la organización. Esta cita nos permite ver que su empoderamiento crece a la par que crece el poder del crimen, como si reflejara a Víctor. En otro punto de la narrativa, él dice: disparar ya se me estaba volviendo adicción, porque por un instante te sientes poderoso, como aquellos hombres proverbiales de las películas de acción. La violencia se convierte entonces en una herramienta de empoderamiento, o como lo llama Sayak Valencia, microempoderamiento, al volver accesible la violencia para gestionar la riqueza. Este microempoderamiento funge además como un símbolo de la transformación del personaje, que pasa de ser víctima de su entorno a victimario. No es coincidencia que en la novela los personajes caracterizados como femeninos son mostrados como personajes ridículos, molestos o defectuosos en general. Bajo la mirada masculina del narrador, las mujeres que aparecen en la novela son descritas como cuerpos para el consumo, ya sea de Víctor o de Sebastián, pues como mencioné al inicio, pese al deseo erótico entre ambos personajes, ninguno de los dos se identifica como gay u homosexual. De hecho, ambos son hombres que mantienen relaciones heterosexuales con mujeres que son exaltadas por su belleza física y sus cuerpos. En la novela hay diversas instancias en las que el narrador se detiene para describir el cuerpo de las mujeres que le parecen deseables. Y es más evidente aún la forma en la que el protagonista cosifica a las mujeres, ya que además de describirlas como cuerpos consumibles, las muestra como personajes unidimensionales. Son mujeres interesadas, superficiales, ingenuas, con un grado de maldad, pero que terminan siendo descritas como ridículas. No solo las mujeres son descritas de esta forma, sino también los personajes abiertamente queer. El narrador describe a los personajes homosexuales como jotitos o maricones de forma derogatoria, además de que uno de los antagonistas es un personaje que forma parte de la policía y que el narrador describe como un travesti. Las descripciones de este personaje buscan ridiculizar el hecho de que se trata de un cuerpo generalizado como masculino, pero que está vestido y maquillado como mujer. En la escena en la que se consuma el enfrentamiento entre los protagonistas y esta antagonista, observamos no solo que se describe a este personaje con desagrado, a la vez que el protagonista enfatiza su repulsión hacia lo queer, que sería esta escena que están viendo. La homofobia interiorizada de los protagonistas está presente a lo largo de la novela, pues cuando otros personajes llegan a señalarlos como maricones o putos, los protagonistas reaccionan con violencia ante el cuestionamiento de su masculinidad.
Por ejemplo, antes de que Sebastián decida demostrar sus sentimientos a Víctor, se desarrolla la siguiente escena. Ambos personajes acuden a una fiesta, donde un hombre comienza a hostigar a Sebastián debido a que ve a su novia interesada en él. El hombre le grita insultos como maricón, a lo que vemos que Sebastián reacciona disparándole a quemarropa por la ofensa. Esta situación desencadena un conflicto a mayor escala en la narrativa, ya que más tarde los protagonistas descubren que el hombre al que Sebastián mató era el hermano de su antagonista principal, el oficial Fernández. Es entonces que Sebastián idea un plan para evadir la justicia y le propone a Víctor esconderse en Acapulco. Víctor acepta y emprenden su viaje. Llegan a un hotel de un conocido y ahí, después de todos los indicios del deseo entre ambos personajes, se consuma esa pasión en un beso que toma por desprevenido a Víctor. Aún así, el beso es bien recibido y correspondido. La escena nos muestra un contraste de amor y ternura en oposición a los acontecimientos violentos que se han descrito hasta ese momento, y nos explica los sentimientos de Víctor. Él dice: Sebastián me hacía sentir algo que no sentía desde que escapé, tranquilidad. Jamás me importó que estuviéramos rodeados de plomo y de drogas. Estar con él era y sigue siendo mi zona de seguridad. En esta cita que está en pantalla pueden ver cómo incluso después de un enfrentamiento Sebastián cuida a Víctor, lo baña, lo atiende, e incluso después hay una especie de ceremonia como que remite mucho a una boda, ¿no? Están vestidos de blanco y es una ceremonia de protección. Para este punto de la narrativa, los personajes han logrado consumar su deseo en una relación sexual y afectiva. Sin embargo, recordemos que una novela rosa se construye a partir del deseo obstaculizado. En esta novela, la carencia está en la imposibilidad de estos personajes para expresar su amor y su deseo de forma abierta en el contexto del narcomundo. Cuando Víctor decide hablar con Sebastián sobre sus intenciones de formalizar una relación con él, Sebastián se opone de forma tajante, pues le advierte que el mundo en el que están involucrados no le permite sostener esta clase de relación, no solo por la seguridad de ellos mismos, sino por la forma en la que degradaría la imagen de Sebastián al ser el líder de una organización criminal en un ambiente machista y peligroso. Así que ambos sostienen esta relación en secreto, mientras Sebastián cuida su imagen como padre de familia, conquistador de mujeres y el hombre sanguinario que dirige una poderosa red de narcotráfico. Pero recordemos que muchas narrativas narco nos muestran que siempre hay consecuencias para estos personajes. Al final de la novela, Sebastián y Víctor tienen que lidiar con las consecuencias de sus acciones, pues no solo asesinan al hermano del oficial Fernández, sino también secuestran a su hija después de que Víctor la embaraza en un giro inesperado de los eventos. Disculpen el spoiler. El oficial Fernández ataca a la organización de Sebastián al ordenar el desmantelamiento de algunas de sus bodegas, así como emite una orden de aprehensión en su contra. Sebastián no sobrevive a este ajuste de cuentas, pero se encarga de que Víctor lo haga y logra enviarlo a Europa. En el epílogo, que es una carta que Víctor le dirige a un amigo, él le relata el dolor de los estragos con los que tiene que vivir a consecuencia de la vida que llevó, y se lamenta especialmente por la pérdida de Sebastián, el amor de su vida, y de la posibilidad de conocer a su hija. Y ahí está implícita la pérdida de la posibilidad de formar una familia. Creo que lo que podemos interpretar en este final no es solo que la vida de la delincuencia trae consigo consecuencias tan grandes como la muerte, sino que la misma violencia que le permite a estos personajes marginados empoderarse es la misma violencia que les impide reconocerse como personas que se aman. Al final, el microempoderamiento de la narcomasculinidad es la barrera que les impide explorar sus identidades, amarse y satisfacer su deseo. Para finalizar, quisiera retomar el comentario que hice al inicio de esta ponencia. Es valioso cuestionar de forma crítica los contenidos que consumimos, pues considero que más que consumir la cultura de forma pasiva o escapista, debemos preguntarnos qué es lo que yace en el subtexto de estas narrativas. Vale la pena indagar en las razones por las que estas narrativas se han vuelto tan populares y preguntarnos qué dicen estos contenidos sobre nosotros mismos, sobre nuestros miedos y ansiedades en el contexto de una crisis de la masculinidad y del hiperconsumismo en el que vivimos. Ya, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. ¿Quién escribió Corazón Sicario? Gibran Valle Alarcón. Ok. Bueno, pues nuestra siguiente
ponencia justo será la de Alfredo Guzmán Tinajero, titulada "Brotarán y cubrirán todo este territorio, violencias y búsqueda de personas desaparecidas en Mandrágora", de Santiago Moyao. Alfredo estudió la licenciatura en literatura inglesa en la UNAM, realizó un máster en literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la misma universidad realizó el doctorado en teoría literaria y literatura comparada. Ha participado en diversos coloquios internacionales y publicado artículos sobre cómics, escrituras del yo, memoria y cómic documental. Actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordina el Seminario de Estudios de Cómics, SECO, y también es copresentador del podcast Conversa Cómics. Hola. Adelante. Hola, se escucha, ¿no? Gracias a todos y al comité por organizar esto. Siempre es bien bonito regresar a la universidad y hablar de cultura pop. Ahora me toca hablar de violencias. Esta ponencia se origina en un artículo que está por publicarse sobre representaciones de la violencia de la guerra contra el narco en México, que escribí junto con la doctora Laura Hernández. Y yo lo que hago ahora en el proyecto postdoctoral es investigar violencias de Estado y representación en cómic documental, sobre todo en Latinoamérica. Y esto no es un cómic documental, pero también me parece que la forma en la que está representando la violencia es necesaria analizarla. Me parece peculiar, iba a leer, pero mejor lo comento para no pasarme de tiempo. Creo que antes de pasar a analizar el cómic hay que hablar del panorama en la que se inserta este cómic, que es la guerra contra el narcotráfico en México, que lo tomamos del 2012 al 2018, aunque claramente sabemos que continúa, y que se origina en un afán de Felipe Calderón por legitimizar su gobierno en el 2006, y empieza básicamente desata la guerra contra el narco gracias al apoyo de los Estados Unidos y al todo lo que más o menos espero que sepamos de una geopolítica en la que la venta de armas liberalizada provocó y desató una situación terrible en el país, que los datos son los que son, ¿no? Más de casi 500,000 de muertos, casi más de 100,000 desaparecidos. Que hablar de números en frío y hablando de violencias me parece un poco terrible, ¿no? Y entonces también quisiera, antes de seguir con esto, de hablar generalmente, cuando hablamos de violencias y generalizarlas, la violencia en México es como una quimera, ¿no? Como que solo pasa en un país y que los datos son datos, pero no es lo mismo la violencia en el norte que la violencia en el sur, que la violencia en la Ciudad de México. No es la misma la experiencia que yo puedo tener como ciudadano de Morelos a un ciudadano de Sonora, ¿no? O de Tamaulipas, que es donde yo experimenté la guerra contra el narco. Y entonces, de repente, a lo mejor es un disclaimer, ¿no? De no quiero caer en generalizaciones, pero podríamos hablar de ciertas singularidades, ¿no? Una de las grandes cosas o consecuencias que ha tenido la guerra contra el narco es la transformación cultural, ¿no? La transformación de lo que entendemos como narcocultura. La narcocultura no empezó en el 2006, de hecho se origina más o menos en los 70s, hay algunos rastros ya, pensemos en el mito a Malverde, en las canciones de los Tigres del Norte, en los corridos norteños, pero sí hay un cambio y una especie de nuevas construcciones, no a partir del 2006, pero sí a partir del 2010-2011. Hasta el 2010-2011 empiezan todas las series de narcoseries, narcoliteratura, son medianamente romantizantes de los conflictos, ¿no? Del narco, el pícaro narco, ¿no? Que el que podemos ver, por ejemplo, en El Infierno. Todavía ese quiebre lo marca El Infierno, que es cuando el pícaro empieza a desaparecer. Y entonces las expresiones culturales empiezan a reflejar los estragos de la guerra que empezó en la guerra contra el narco, ¿no? La literatura empieza a hablar de las personas desaparecidas, pensemos en Antígona González, ¿no? El cine empieza, y sobre todo el cine documental, empieza a inmiscuirse en los procesos de necropolítica y de capitalismo gore, ¿no? En términos de Sayak, para hablar de esos casos, ¿no? Pensemos en Aquí no es Miami, que es crónica, y es crónica de la violencia de Veracruz, y ya no están hablando de esto
puede ser romantizado, no es el típico crack story, no es la novela, reconstrucción de la novela negra en el narcotráfico. Y no solo las experiencias en literatura, también las canciones empiezan a transformarse, ¿no? Incluso por leyes un poco severas que censuraban los narcocorridos sobre todo, también son expresiones distintas ya. Pensemos también que la literatura, el arte, se empieza a volver activista y me reniego la palabra, pero mucho de la literatura y la cultura en relación a la violencia contra el narco son formas de resistencia, ¿no? Pensemos en Jalapa de Lagartijas Tiradas al Sol, que son un colectivo teatral que lo que hace es plantear o exhibir la violencia en Veracruz, en este caso, ¿no? Y sobre todo del caso de los 5 de la Narvarte, de su asesinato. O la pieza de Laura de Valencia, que es ese zapato envuelto, que es en la Universidad Autónoma de Morelos para abrir una fosa que el gobierno no quería abrir. Lo que hizo Laura Valencia fue hacer un performance envolviendo al Zapata en una cuenda, con el peso de los supuestamente personas que había en la fosa, y obligó un poco al gobierno. Entonces la relación arte-literatura se vuelve mucho más simbiótica. En el caso del cómic, que ese es mi tema de investigación, es raro porque no hay casi historias del cómic hasta el 2010, ¿no? El cómic en México siempre ha tenido un problema que a partir de los años 90 hay una decadencia industrial, por lo tanto no hay una representación real. Y lo que sucedió en el 2006 fue que reapareció El Chamuco. El Chamuco es una revista fundada por Ríos en el 94, que deja de publicarse en el 2000, por esta ficción del cambio democrático, y en el 2006 reaparece justo antes del fraude de Calderón, y se plantea al principio como una revista de cartón político, no de cómic. Si bien hay presencia de cómic, hay mucho más cartón político, entrevistas, columnas de opinión. Hay algunos cómics que no hablan precisamente del narco del 2006 al 2010, pero ya a partir del 2010, sobre todo con un cómic de Helio Flores que no logré poner en la diapositiva, su personaje, que se llama El Hombre de Negro, se confronta al ejército. Y ese es el primer cómic más o menos público o conocido que habla de las violencias contra el narcotráfico. A partir del 2010, en El Chamuco ya empieza a aparecer cómic documental y cómic de reportaje, sobre todo de Idalia Candelas, de Augusto Mora, de Ana Karenina, que hablan de casos específicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Ana Karenina tiene un cómic sobre el atentado contra los 2 jóvenes estudiantes del TEC de Monterrey asesinados por el ejército, y está presente en el número del Chamuco. Idalia Candelas se enfoca sobre todo en violencias contra las mujeres, Augusto Mora de violencias políticas. Y esto es como el origen de la investigación, que es que en el cómic mexicano y un poco extranjero ha habido representaciones de corte documental, por un lado, que serían estos, ¿no? Nos llevan de Augusto Mora, Tetelcingo, que habla sobre las fosas en Morelos, La Lucha, que habla sobre los procesos de violencias en Ciudad Juárez, donde aparece el caso de Marisela Escobedo. Son cómics documentales, es decir, retratan la realidad, es un corte desde lo real y pretenden, ¿no?, dar testimonio o dejar huellas de lo que ha pasado en el país. Entonces, todos son después del 2012, todos estos, ¿no? En el caso hay otro caso particular que también es importante señalar, no sé por qué no avanza. Ahí está. Que es lo que podríamos llamar la docuficción o ficción documental, en la que los autores y las autoras lo que hacen es recopilar información y tratar de sintetizarla y presentarla a modo de discurso realista, pero ficcional, ¿no? O sea que no hay personajes ubicables del 100%, pero sí toda la información sobresale. Son textos que presentan documentación, a veces en la introducción, a veces a pie de página. Por ejemplo, el de Nuestros Derechos Serán Justicia, de Octavio Jiménez, habla sobre el secuestro de niños en Guerrero y cómo las autodefensas los recuperan y los tratan de reeducar. Entonces viene mucha información de los procesos locales, ¿no? Resignación, por ejemplo, la historia ficcionalizada de un médico en Ciudad Juárez que explica los daños a la salud mental durante la guerra contra el narco, sobre todo el primer periodo, y se exhibe
también con muchas fuentes y datos. El caso de la ficción es curioso porque si bien tenemos casos como El Ñacas y el Taguachi, que es una serie de comic strips que aparece también en El Chamuco, que son dos sicarios que al principio de la guerra contra el narco eran muy chistosos o tenían este toque pícaro, en cuanto fue avanzando la violencia se fueron volviendo mucho más crudos. Entonces lo que al principio parecía que daba risa, que hacían comentarios irónicos, empieza a volverse grotesco y abyecto en muchos casos, ¿no? Hay momentos en los que vemos en esta serie como estos dos deshacen cuerpos en ácido, descabezan personas. Entonces es un poco, el humor permite, como siempre, resistir ante la violencia, ¿no? Naiko Cyborg, que es un cómic de ciencia ficción que ocurre en el norte del país y en el que vemos un narco que tiene que pelearse con aliens. Es un poco más delirante, igual que Memelito Guerrero, que ese sí es de corte realista, pero tiene como esta especie de historia de aventuras. El que me trae aquí hoy es este cómic que se llama Mandrágora, de Santiago Moyau. Este cómic se publica en 2023, y ganó el premio de cómic joven en el 2022. Y es un cómic que resume en gran medida todas las violencias ocurridas en estos 12 años, ¿no? En esos 12 años. Está informado, sabemos por entrevistas con el autor que tiene documentación, pero en el cómic no se exhibe en ningún momento la documentación, y es más, se plantea como una historia de fantástica, y ahorita lo explicaré brevemente, ¿no? La historia en el fondo ocurre en una ciudad del norte del país sin nombre, sabemos que es el norte por el espacio desértico, vacío y esta cosa como casi como del desierto duranguense, chihuahuense, etcétera. Y trata de esta mujer que se llama Carmen, que está buscando a su hijo desaparecido. Un día sale a buscarlo con las técnicas de búsqueda de las madres buscadoras y se encuentra a un perro. Este perro se vuelve su compañía en los días siguientes en la búsqueda de su hijo. Hay gente que se opone a que lo adopte, ¿no? Y ahorita iré explicando un poco cómo se relaciona y muestra las violencias. Solo quisiera hacer un poco un resumen para que quede claro de qué va, y perdón el spoiler también, ¿no? En otro día después de que encuentra el perro, se encuentra este hombre en el desierto, un hombre que camina desnudo, ajado por la violencia, no dice nada, no habla. Carmen decide llevarlo al pueblo, es un pueblo en el que vive, es un pueblo que solo viven mujeres, todas tienen hijos desaparecidos. El hombre no dice nada, se lo lleva. Las mujeres del pueblo le tratan de sacar información, de dónde viene, qué hizo, qué pasó, no responde. Y así pasan cierto tiempo de días, se lo lleva a seguir buscando a su hijo. Y al poco tiempo de que está el chavo, se le denomina el chavo porque no saben cómo se llama, un desconocido, aparece un convoy del narcotráfico, ¿no? Un comando del narcotráfico con una persona herida, un joven encapuchado, herido. Carmen, para salvar al rescatado, en este caso, lo esconde en una casa abandonada y recibe al comando que le exigen a Carmen que cure al herido, ¿no? Carmen, a la hora de estar curándolo, le trata de sacar información, le pregunta quién es, de dónde viene, si conoce a su hijo, le pregunta por su hijo. El chavo, el herido, le responde que con quién estaba su hijo, ¿no? Y entonces Carmen le dice que no estaba con nadie. Dice, no importa qué le pasó, seguramente o fuimos nosotros o fue el ejército, pero su hijo está muerto. Es lo que le dice el chavo a la madre, ¿no? La madre lo escucha, le dice, dime tu nombre para al menos si te pasa algo yo decirle a tu madre, ¿no? O a tus familiares. El chavo no le dice nada y se lo lleva el comando del narcotráfico. Cuando van a buscar al rescatado a la casa abandonada, ya no está, ¿no? Saben que no se lo llevó el comando, saben que no huyó porque las puertas están cerradas, simplemente desaparece, ¿no? Una doble desaparición. A los pocos días, el perro y las otras madres salen a buscar a sus hijos y a lo lejos se ve la sombra del rescatado que se desvanece en el desierto. El perro huele, olfatea y se acerca a una zona donde la tierra está resplandecida y encuentran el cadáver del
herido que había llevado el comando. Cuando le quitan la capucha, porque lo entierran con la capucha puesta, se dan cuenta que es el propio chavo, ¿no? Es la misma persona al que habían encontrado en el desierto, en una especie de efecto fantástico, de ahí el elemento de género, ¿no? De cómo se encuentra una persona, un doppelganger si se quiere, ¿no? Una especie de viaje en el tiempo o de fantástico temporal, ¿no? En el que dos personas están en dos tiempos, una persona está en dos tiempos distintos y en dos espacios en este caso, y lo encuentran. Y ahí, digamos, que se acaba la historia. Hasta aquí sería como una historia casi tristemente típica de la violencia en México y con las personas desaparecidas y la violencia del narco. Lo que me parece singular es cómo va proyectando Santiago Moyao poco a poco estos pequeños gestos que de repente no consideramos partes de las violencias, además de la desaparición y el asesinato, ¿no? Por ejemplo, desde el principio de la historia se plantea que el pueblo está vacío, es decir, es víctima del desplazamiento forzado. En México, hasta la fecha se calcula que casi 10 millones de personas han sido desplazadas. Es un dato poco efectivo, ¿no? Y este dato se demuestra cuando una de las madres buscadoras se va del pueblo porque ya está harta de que nadie la pele, ¿no? De que va con el ejército y no la atienden. Y también demuestra una vez más la violencia institucional de las madres buscadoras, que nadie les hace caso, tienen que apañárselas, perdón por la expresión, ¿no? Arreglárselas ellas solas, y entonces se cansa y se va, ¿no? Entonces, esa sería una de las muestras. Luego hace una cosa que a mí me parece muy interesante en relación con la cultura visual que se ha generado a partir del narco. Todas nosotras tenemos, al menos lamentablemente, un montón de imágenes de la violencia, y este cómic no las muestra. Este cómic, las únicas imágenes violentas a lo mejor es el destape de la fosa y cuando llega el ejército. Todo lo demás aparece como muy tenue, ¿no? Y esta es una imagen que explica por qué desaparecieron los chavos, ¿no? A lo lejos se ve un pueblo que está siendo destrozado por el ejército, por el narco, que recuerda claramente al caso de Allende, ¿no? Que hay serie, por cierto. Y cuando los dos chavos, el hijo de Carmen y Luis, que es otro chavo, van a ver qué pasa, desaparecen. Y entonces esta conexión entre el destrozo de un pueblo y la desaparición rebota otras historias. Claramente no está hablando de Allende, pero para alguien más o menos que ha leído los periódicos, inmediatamente rebota o brinca esa imagen. Y también las imágenes de muchos otros pueblos destrozados, ¿no? Se calcula también que hay casi 10,000 pueblos destrozados por la violencia contra el narco. Otro elemento que es importante es la idea de que no hay buenos ni malos. En el cómic, al principio, cuando encuentra al chavo y se lo lleva, pasan por un puesto del ejército, y lo que hace Carmen es decirle, tú escóndete, porque ellos que están ahí en el panel de arriba, es el ejército y no sabemos qué nos pueden hacer, ¿no? Y luego, claramente, cuando llega el comando del narco, al mismo tiempo, trata de averiguar quién es, porque eso es otro punto. Aquí no estamos hablando de con quién estaban los desaparecidos, sino que están desaparecidos y que tendrían que tener identidad. En esta violencia también que les comentaba, la manera en que buscan a las personas desaparecidas, las exhibe de una manera solitaria. No porque en la realidad no suceda así, sabemos que las colectivas que buscan a los desaparecidos van en colectivo la mayor parte del tiempo, una razón de seguridad también. En el cómic se presenta solitario para hacer, claro, la alegoría o para simbolizar la soledad en la que le experimentan las madres, ¿no? Y es muy diciente cómo al chavo que encuentran y que no habla, le enseñan cómo buscar cuerpos desaparecidos a través de la técnica de la varilla, ¿no? Que la varilla penetra en la tierra y si el cuerpo está fresco, sacará un aroma bastante espeluznante. Por otro lado, es este silencio el que es perturbador en el cómic, ¿no? El chavo desaparecido no habla, no dice nada, y en cuando está ahí en el pueblo con todas las madres acuden a él como si fuera una especie de espía del narco, que intuyen que les va a decir algo. Y nada más vemos pasar enfrente de él a las madres con las fotos de sus personas desaparecidas, que es una imagen que también detona en nosotros un efecto doloroso, si se quiere, ¿no? De que estas imágenes las hemos visto recurrentemente en los últimos 18 años. Y entonces este eco conecta con una cosa que creo que hace el cómic, que es generar mucha empatía.
¿no? No es un cómic que exhiba la violencia, que la romantice, que clame por una especie de exotización de la violencia o de amarillismo, sino lo que está tratando de explicar es que a pesar de que no sabemos quiénes eran ni los desaparecidos, ni el chavo mudo, pero necesita descanso, ¿no? Necesita una sepultura, que es la que le dan las personas cuando lo encuentran, no saben su nombre. Y es este eco de empatía, que es lo que más se podría rescatar de este cómic, que es, no importa quién haya generado la violencia, no importa de quiénes sean, y eso lo dicen las madres, son hijos de alguien, son hermanos de alguien, y tienen que encontrar esos cuerpos, y tenemos que identificarlos. Y esta sutileza, ¿no?, me parece mucho más efectiva, que aquí es una cosa de justicia cultural o visual, me parece mucho más efectivo que exhibir solamente las cifras. Por eso no me hubiera gustado decir los números, pero siempre son importantes. Pero también es importante entender la individualización, a pesar de que sea ficción, ¿no? Como diría un poco Wittgenstein aquí, no importa que esto no sea realista, que no esté basado en hechos factuales, pero sí representa, o sea, sí evoca a una realidad que llevamos viviendo 18 años. Este cómic también se vuelve archivo y testimonio de lo que ha pasado en este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué fuerte. Bueno, vamos con un tema que obviamente está bastante conectado. Nuestra siguiente ponencia se titula Las Madres Buscadoras como estrellas de la pantalla grande, y la presentará Isaac Vargas, quien es candidato a doctor en antropología por la Universidad de Toronto, es maestro en antropología por el Colegio de Michoacán, y él trabaja con temas relacionados con el aparato de Estado y la violencia en el marco de la guerra contra las drogas. Sus proyectos de investigación buscan profundizar en las interacciones entre el Estado y las víctimas de la guerra a través de la burocracia y otros rituales políticos u objetos. Así que, ¿sí? Gracias. ¿Sí se escucha o no? Sí, un poquito más, sí. Gracias por la invitación. Voy a dejar acá proyectada, no traigo una presentación, es más una imagen que tomé hace aproximadamente un año y medio en mi trabajo de campo, y la voy a dejar ahí como plasmada durante mi presentación. Y sí, como decías, es una suerte de, no continuación, es como una reverberación de lo que ya decía Alfredo hace unos minutos, y bueno, voy a iniciar. Y justo como ya decía él, la guerra contra las drogas en México comenzó al menos oficialmente en 2006, cuando el gobierno federal lanzó una ofensiva militar para combatir a los llamados cárteles de la droga. Digo llamados cárteles porque aquí me parece bastante interesante lo que dice Osvaldo Zavala de que los cárteles no existen, al ser este un concepto creado desde y a través de Estados Unidos que se ha adoptado e impuesto en México y que incluso nos lleva a hablar de una posible tipificación de los cárteles como grupos terroristas por parte de Estados Unidos, lo cual sería aún más contraproducente para nuestro país. Entonces, este conflicto, lejos de resolverse, ha desatado una espiral de violencia que ha dejado miles de personas muertas y desaparecidas. Según cifras oficiales, esto es importante el según porque siempre hay esta llamada cifra negra y conocemos quizá bien de todas estas investigaciones, ¿no?, sobre los delitos no denunciados en México, y lo mismo ocurre con estos. Bueno, según cifras oficiales, más de 110,000 personas han desaparecido en el país en los últimos 15 años. En medio de este contexto, un grupo ha emergido con una misión clara: las madres buscadoras, mujeres que se han organizado para encontrar a sus hijos, hijas, esposos o familiares desaparecidos. La figura de estas madres ha trascendido en la cultura popular y en los últimos años ha empezado a ocupar un lugar importante en el cine nacional, que con anterioridad estuvo mayormente ocupado por filmes que retrataban la perpetración de las violencias, desde El Infierno hasta Eli, de Misbala a La Libertad del Diablo, todas ellas enmarcadas por la sordidez de las torturas y los asesinatos. El cine siempre ha tenido la capacidad de reflejar las realidades socioculturales. En este caso, la representación de las madres buscadoras en la industria cinematográfica nacional ha permitido visibilizar una crisis de derechos humanos que por momentos pasa desapercibida en la agenda mediática, tanto nacional como internacional. A través de estas producciones, los y las realizadoras han intentado conectar emocionalmente con la audiencia, por medio de historias de pérdida, de dolor, así como de acción política.
Estos proyectos en parte tratan de reflejar la brutalidad de la guerra. Algunos de ellos son La Civil, Noche de Fuego, Sin Señas Particulares, No sucumbió la eternidad, Volverte a ver, Ausencias, Las tres muertes de Marisela Escobedo. Películas y documentales que ofrecen un prisma enriquecedor de experiencias para plasmar a las madres buscadoras en sus múltiples capas subjetivas. Películas como La Civil, dirigida por Teodora Mijay, o Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez, capturan el camino recorrido por las madres. Y es que estas mujeres se enfrentan no solo a la violencia de los cárteles de la droga, sino también a la apatía y corrupción de las autoridades, quienes en muchos casos obstruyen o ignoran las investigaciones. Las películas, en particular, destacan cómo las buscadoras, usualmente sin recursos ni apoyo, se convierten en investigadoras, buscan en fosas clandestinas y se exponen al peligro constantemente. En términos de estética y narrativa, muchas de estas producciones adoptan un enfoque realista y sobrio. Una paleta de colores oscuros y las tomas largas intentan transmitir el peso de la tragedia, mientras que los diálogos cortos y los silencios prolongados capturan la desesperanza, pero también la resistencia de las protagonistas. Cuando conversaba hace ya algunos meses con un grupo de buscadoras en Jalisco, les pregunté qué opinaban acerca de esta proliferación de proyectos audiovisuales. Las opiniones se dividieron. Algunos apoyaban, incluso aplaudían las películas, porque ello permitía la visualización de un problema que ha marcado la historia reciente de México. Pero también emergieron voces que remarcaban una suerte de romantización y un exceso de fantasía, por así llamarle. Luz comentó lo siguiente: no soy una experta, pero he visto algunas de las películas que mencionas. Creo que está bien que se preocupen por lo que está pasando, aunque luego no cuentan las cosas como realmente son. Enseguida Lorena sentenció, como que exageran un poco y en momentos nos muestran solo como enojadas o tristes. Lo estamos y mucho, pero somos más que eso, ¿sabes? A estas mujeres las he conocido desde hace casi 10 años cuando comencé mi trabajo etnográfico sobre la burocracia y el panorama forense tanto en Jalisco como en Michoacán. Quiero hacer énfasis en lo dicho por mis interlocutoras y detenerme en una primera película, La Civil, estrenada en 2021 en el Festival de Cannes. Fue bienvenida por un público que, según recogen algunas crónicas, fue aclamada con euforia y aplausos. Inspirada en la historia real de la activista Miriam Rodríguez, la cinta cuenta la historia de una madre, Cielo, interpretada por Arcelia Ramírez. Los espectadores somos testigos de la travesía que debe sortear la protagonista. Sin embargo, ella no está sola. Se encuentra bajo la protección de un grupo de militares que la ayuda para desenmarañar la trama de complicidades y violencia que azota la ciudad en que vive. La Civil rompe con el ambiente frío que caracteriza a varias de las películas que giran sobre la misma temática. Pero esto no es lo que más me sorprende, sino la forma en que la cinta retrata casi como héroes a quienes han sido una pieza clave de la guerra, es decir, a los militares. Ellos resuelven el caso e incluso no solo se les agradece, sino que, como ya lo refería, les ayuda en todo el proceso. Esto me resulta complicado porque no se ofrece un punto de contraste o un contraargumento, por el contrario se alimenta una narrativa de venganza. A lo largo de este tiempo, mis interlocutoras me han hablado de la desconfianza que sienten para con los policías y los militares. De hecho, estos últimos los persiguen, historias de terror sobre su desenvolvimiento, a reemplazar las labores tradicionalmente desempeñadas por la policía en el país. A la par, mientras las buscadoras de Jalisco me contaron sobre lo real de todo esto, como ellas lo llamaron, debo enfatizar que las producciones no les retrataban en toda su profundidad y yo me quedé pensando varios días. Y esto me ha llevado a preguntarme, entonces, ¿qué es lo que ellas quisieran que se reflejara? Pero sobre todo, ¿cómo se transmuta entonces también el vínculo materno en medio de un contexto de violencia masiva? ¿Qué hay de todas esas esferas que componen estas mujeres y cómo se representan o no en la pantalla grande? Sin duda, la guerra contra las drogas ha transformado los paisajes sociales, físicos y emocionales. Ciertamente también, toda guerra es una nueva forma de habitar el mundo y está detrás de la producción de biografías particulares. En el libro My Mother's House, Civil War in Sri Lanka, Tiranagama describe el parentesco como algo que, en lugar de ser borrado por la violencia, se vive a través de una moralidad diferente. Quiero enfatizar que el parentesco crea un conjunto de ideas altamente moralizadas que delimita expectativas, obligaciones y anhelos. Estos factores, dicho sea de paso, se cumplen siempre de manera desigual entre los géneros. Me parece importante resaltar que la violencia tiene un impacto en las relaciones de parentesco y un impacto particular en las mujeres debido a las obligaciones sociales que se les imponen, ¿no? El trabajo de cuidado, sobre todo. Y de esto me parece que han dado mayor cuenta los documentales que las películas hasta ahora. Pienso, sobre todo, en No sucumbió la eternidad, de Daniel Arrea. Pero ¿cómo se transforman las expectativas y obligaciones sociales depositadas en las madres en un contexto como el nuestro?
un poco exquisito también a lo que hablan Jasso y Ruiz, y es lo siguiente. Es importante aclarar que el papel protagónico de las mujeres en la búsqueda de personas desaparecidas no es específico del contexto mexicano, tiene precedentes significativos en toda América Latina. Y es que específicamente el caso argentino es uno de los referentes emblemáticos del sur global. ¿No? Los incesantes esfuerzos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo fueron fundamentales para el desarrollo del derecho a la verdad en medio de la violencia. Las madres han tejido redes de reivindicación o colectivas que se han convertido en una de las principales formas de participación política de las mujeres en toda nuestra región. Y han tenido un importante impacto público debido a que su rol tradicional como madres o esposas se ve politizado por la desaparición de sus seres queridos. De ello dan cuenta en cierta medida la película Ruido de 2022 dirigida por Natalia Beristain. Algunas de las protagonistas son de hecho buscadoras. En la cinta se muestra una faceta más amplia, desde la manera en que las madres protestan hasta cómo utilizan el bordado como una herramienta política para unir lazos o tejer comunidad. En la pantalla, las buscadoras se hacen presentes en la plaza pública y en el rastreo de fosas clandestinas. En cierta forma, la trama es más completa al plasmar una complejidad emocional que logra captar la travesía de la búsqueda a la que me refería previamente. Es que me parece que Ruido logra su cometido, despertar empatía, situarnos en el lugar de quienes están buscando. Pero me es imposible no remitirme a ese punto pendiente que mis interlocutoras me señalaron, el mostrarlas como personas complejas, con esas capas que las revisten. Como la cebolla en la película de Shrek, me dijo Camila, una de mis interlocutoras. Es verdad que ser madres buscadoras se convierte en el papel dominante de sus vidas, pero hay recovecos que nos dejan entrever otros aspectos de estas mujeres y el modo en que la violencia las ha ido transformando, aunque las producciones cinematográficas siguen enfatizando casi enteramente en la vertiente de ser buscadora. En su estudio sobre México, Crowley me toca desarrollar la idea de cómo en el país existe una visión icónica de la figura materna, una figura a menudo sostenida por la abnegación, la mujer que se abandona a sí misma por los hijos. Podemos encontrar un ejemplo de la madre sufriente como estereotipo en la devoción nacional a la Virgen María, cuyo dolor se relaciona con la salvación y la redención. Otro caso relevante es la figura de la Llorona, un famoso fantasma del folclore mexicano cargado con la culpa de haber matado a sus propios hijos por el bien de un amante, y que se dice que aparece en caminos solitarios por la noche para aterrorizar a los viajeros incautos. Aquello que representa la Llorona nos habla de una traición interna inevitable, ya que la mujer debe elegir entre el marido o los hijos e hijas. Es que como lo demuestra la literatura antropológica, me parece que las mujeres tienden en mayor proporción a abandonar no solo su rol de esposa, sino también su propia vida para asumir el de madres, ya que se ven obligadas a cambiar sus propias necesidades en aras del cuidado de sus hijos. Y es que dicho cuidado además, y en el contexto mexicano lo demuestra, se extiende aun cuando hay una desaparición, y se vuelve incluso más profundo cuando existe este crimen. Así, pienso que quizá una narrativa que debemos explorar desde las industrias creativas o cinematográficas sea un enfoque más íntimo sobre estas mujeres, que logre retratar con más detalle sus historias de vida, sus capas, esas capas de las cebollas que me dice Camila. Ese deber ser que se dramatiza en tiempos de una violencia sistémica tan profunda como la nuestra. En conclusión, el impacto de la inmersión de estas películas va más allá del entretenimiento. Uno de sus principales objetivos es generar conciencia en un público nacional e internacional sobre la crisis de las desapariciones en México. Al ser galardonadas en festivales internacionales, incluso como el Festival de Cannes o Sundance, estas producciones han contribuido a colocar la tragedia en el centro de la atención mediática. Una de las contribuciones más importantes ha sido la humanización de las víctimas. En muchos casos, las personas desaparecidas son vistas como estadísticas, son despojadas de su identidad y contexto. Sin embargo, el cine permite entender las historias detrás de las estadísticas. En tanto medio artístico, ha demostrado su capacidad para generar conciencia. Y es que mientras la violencia persiste en el país, seguirá siendo una herramienta para narrar la historia de quienes se niegan a rendirse. Pero por último, quiero subrayar la ausencia de esas otras capas que nos hablan de una subjetividad compleja y en ocasiones poco retratada. En palabras de Mónica, una de mis interlocutoras, después de estos 5 años, desde la desaparición de mi hija, ya no soy la misma, ni como amiga, ni como hermana, ni como esposa. El reto de los realizadores nacionales y realizadoras, me parece, es encontrar la manera de ampliar las narrativas que hablen de las buscadoras como una de las figuras clave en la historia contemporánea de este país, aunque sin borrar esas otras capas que hasta ahora los documentales sí han logrado captar y transmitir con mayor constancia en México. Gracias. Muy fuerte todo. Sí, y les agradecemos mucho a todas, todos y todes por habernos acompañado con esta mesa. Cerramos el primer día de nuestro coloquio.
se lo merecían, narrativas de violencia, injusticia y venganza en la cultura popular contemporánea. Les invitamos, por supuesto, a que mañana nos acompañen en nuestra segunda sede, que es en el CISAN, piso 7, piso 10. Es a las 10. ¿Por qué dije? No, dije piso 7. Sí, yo piso 7 a las 10. Ahí no es el auditorio. Entonces, pues eso, les esperamos mañana allá en el CISAN y les agradecemos el habernos acompañado y el haber enriquecido este diálogo. Muchas gracias y también a nuestros ponentes.